Hola amigos, bienvenidos a otra nueva emisión de Mindsurf. En esta ocasión estamos con nuestro amigo Eros Quintero, quien es biólogo, forma parte de la Sociedad Mexicana de la Psilocibina, de Vía Sinapsis, de Mindsurf, y bueno, es también administrador del famoso grupo de Facebook Psiconáutica, que es uno de los grupos, creo, más confiables en el sentido de que la información que se maneja ahí tiende a ser rigurosa. Los administradores son personas que conocen bastante bien en el tema. Gran herramienta para también contestarse un montón de preguntas. Ajá, es un lugar muy frecuente de personas que tienen dudas acerca de reducción de daños, de consumo seguro, etcétera. Entonces, bueno, Eros, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias por invitarme. Sí, muchas gracias por estar aquí y cuéntanos un poco de ti, ¿qué te llevó a este camino? ¿Por qué hoy eres la persona que administra un grupo como esos? y que tiene casi 20,000 seguidores ese grupo, ¿no? Es una cosa menos, pero sí van. Uh-huh. Pues bueno, yo siempre estuve como que muy interesado desde niño y desde adolescente por los estados alterados de conciencia, leyendo a Huxley. Y bueno, pues eso lleva a muchos a todo este camino. Claro. Por el chamanismo, siempre me fascinó estudiarlo. Y durante lo largo de mi vida estuve leyendo, involucrándome en las lecturas y ver cómo estaba la onda que desde que de los 60s que se empezó a difundir toda esta cuestión. Y bueno, pues al estudiar biología, pues una de mis pasiones era la etnobotánica y la etnobiología, las etnociencias en general. Y bueno, pues de ahí siempre me he mantenido estudiando, pero de repente cuando me metí a Facebook, yo no llevo tanto tiempo en Facebook, fue algunos años, y me di cuenta que había mucha gente que tenía esos mismos intereses. Uh-huh. Y que había grupos donde se discutían estos temas. Como que ahí estaba la comunidad un poco. Exactamente, y de aquí de México. Bueno, hay internacionales, pero me llamó mucho la atención eso que ocurría aquí en México. Y ya, pues eso me llevó a conocer a varias personas, entre ellos a los de Mindsurf. Uh-huh. Y al Congreso de Sustancias Psicoactivas y todo ese rollo. Entonces me di cuenta que había todo un movimiento en crecimiento acerca, claro, de los estados alterados de conciencia, modificados de conciencia y en general de un interés en conocer sobre las sustancias psicoactivas, ¿no? O sea, sobre dosis, sobre recomendaciones y bueno, lo que está... Ayudar, ¿no? A las personas. Exactamente. Sí, como un rol de información. Que es la reducción de daños, que es muy importante, ¿no? Muy importante. Y es muy interesante porque, o sea, hay estadísticas muy anecdóticas, digamos, que dicen que 1 de cada 10 personas ha tenido contacto con psicodélicos, ¿no? Entonces, quizá yo creo que en México sea un porcentaje incluso menor, o sea, no creo que ni siquiera llegue al 10%, quizá un 5%. Sí, eso me sorprendió bastante. En Estados Unidos se maneja que un 10% uh-huh. aproximadamente. Pero a lo que voy es que es muy difícil que, vamos, abras la puerta de tu casa y a tu vecino le guste explorar estados de conciencia o que vayas a... Digo, a menos que vivas en ciertos lugares... Puedes no saberlo por el mismo estigma, ¿no? Ajá, o sea, casi siempre lo que encontramos es lo que predomina a nivel social. Entonces, la ventaja del internet y de todas estas redes, pues es que concentran focos de interés. Entonces, todas las personas de pronto empiezan a utilizar esta red para compartir información o al menos dudas con respecto a sus intenciones con el uso de sustancias, y el hecho de que aparezcan estos grupos y no solo de que aparezcan, sino de que, porque hay muchos grupos sobre psicoactivos, sí, pero en muchos no hay rigurosidad, las opiniones son más, te extravían más de lo que te ayudan a encontrarte, entonces se agradece la existencia de esos espacios, ¿no? Claro. Sí, también un lugar para contar experiencias. Eso a mí me gusta mucho, que como hay... Es donde te das cuenta de la necesidad que hay de compartir la experiencia vivida. Sí, es muy... Para bien y para mal, ¿no? Porque muchas veces no necesariamente ayuda, o sea, esas experiencias sirven de mal ejemplo, otras veces... Claro. Sí. Pero bueno,
Regresando al tema, un tema que hemos hablado en la temporada anterior y por el cual te hemos invitado es para charlar sobre la ecodelia, ¿no? Sí. Los principios de la ecología profunda y su relación con los estados expandidos de conciencia. Hemos tenido ya 2 programas, en uno de ellos estuviste invitado por vía telefónica, pero la comunicación nos falló terrible. Pero bueno, como una especie de mini resumen de estos temas anteriores, habíamos visto que el hecho de que de pronto te encuentres inmerso en una experiencia de profunda conectividad, primero a nivel interno, a nivel neurológico, pero después esta conectividad que hay con el entorno, con los árboles, con las plantas, etcétera, eso genera un modo de empatía real hacia el ecosistema y no una simple doctrina filosófica de, ay, yo cuido el medio ambiente, cuidemos la naturaleza, como bien el capitalismo ya lo hace. O sea, te prohíbe usar bolsas de plástico, güey. El problema está en todas las corporaciones que están creando contaminaciones masivas, no en que la señora... si la señora prefiere no usar una bolsa de plástico, qué chido, pero eso no está yendo a la solución real. Sí. Y este tipo de experiencias... Y razón por la cual fueron tan combatidas durante la época contracultural era que producía este cambio de conciencia en las personas, en el que de pronto para algunos fue, pues sabes qué, no voy a ir a Vietnam, para otros fue, sabes qué, tenemos que ver por los derechos civiles, tenemos que ver por los derechos de las mujeres, tenemos que ver por un montón de cosas que la cultura normalmente avienta a un segundo plano. Eso mismo ocurre con el tema de la ecología, con el tema del cuidado del medio ambiente. Tú me habías platicado previamente que tu especialización incluso a nivel curricular, académico, fue como tal la ecología profunda y estas cuestiones, ¿no? No profunda, ecología. Ecología. Y yo por mi cuenta he estado, me involucré mucho en la filosofía ambiental y la ética ambiental. Entonces ahí es donde conozco algunos autores que empiezan a hablar de estas cuestiones de conexión con la tierra y eso obviamente lo tratan desde la ecología. No se meten en el tema de los estados expandidos, ¿no? No, el que se metió en esos temas fue Ralph Metzner, un pionero, sí, hablamos de él en su momento. Sí. Que en paz descanse, una gran pérdida. Le dedicamos hace un par de programas también. Exactamente. Entonces, él como, para mí, fue como que el primero que planteó esta relación de estados modificados de conciencia como para poder generar una conexión con los ecosistemas. Entonces, obviamente todo esto viene desde las culturas chamánicas y pues el animismo en la que cada organismo, cada objeto, incluso denominando objeto como rocas, tienen conciencia. Tienen una conciencia y un espíritu. Entonces, por eso eran respetados. A veces en las etnias que tienen una tradición chamánica, eso que bueno, ahorita existen, pero ya están hasta contaminados por el occidentalismo, ¿no? Pues realmente hablar con ellos de esta desconexión o eso, pues no lo comprenden y por eso a veces nos ven extraños. No se desconectaron. Ajá, exacto, porque realmente ellos vivían en el ecosistema. Claro. ¿no? Y utilizaban las plantas enteógenas. Mucho más intuitiva la experiencia de ser uno con lo demás. Sí, pero la diferencia es que para ellos era lo cotidiano, ¿no? O sea, para ellos era ver los espíritus de los animales, de las plantas y respetarlos. Y porque eres parte de o sea, no ven a la naturaleza como algo ajeno, sino lo ven como el centro de todo su existencia. Yo creo que aquí estamos dando con uno de los puntos claves de toda la experiencia, de lo que se trata y lo que estas culturas aplican mediante sus filosofías, que no son filosofías de que como algo externo, sino que ya está implícito en su desarrollo personal y cultural, es el tema de la conexión. O sea, conexión con la naturaleza, conexión con uno mismo. E incluso si uno lo quiere ver desde la perspectiva de por qué estos estados producen mejorías en cuadros adictivos, por ejemplo, tan sencillo como irnos a la semántica. Lo contrario de la adicción no es la no adicción, no es la sobriedad, es la conexión. La conexión, sí. Entonces,
culturas que tienen esta conexión permanente con su entorno, con ellos mismos, es normal que tengan concepciones animistas, concepciones panpsiquistas, ¿no? Y esto hace que puedan, que nunca se hayan desconectado, mientras que nosotros, en el momento en el que hicimos esta transición totalmente necesaria hacia perspectivas científicas, materialistas, racionales, pues empezamos a optar, en esta metáfora de optar por el hemisferio izquierdo del cerebro y desplazar el derecho, ¿no? Aunque la metáfora puede no ser precisa, pero la idea de apostar por algo y rehusar lo otro. Entonces, me parece que lo más, o sea, el punto importante acá es el tema de la conexión, ¿no? Estos estados permiten una conexión y esa conexión es la que justifica, digamos, esta empatía hiperrealista por el medio ambiente, por la conciencia ambiental. Sí. O podríamos llamarle reconexión, ¿no? Porque lo tenemos inserto. Es lo que dice Graham Hancock, ¿no? Sí. Menciona que cuando fui a visitar a los chamanes y les pregunto cuál es el problema que tiene el hombre occidental, sencillamente, o sea, no se matan acá poniéndote un esquema hipercomplejo. Sencillamente cortaron la conexión con el espíritu. Sí, esa es la palabra que ellos usan. También se usa mucho esto. Se olvidaron de... Sí, de lo nos más desconectamos. Y todo a través del lenguaje, ¿no? O sea, es caer en un lenguaje separatista, ¿no? Claro. Un lenguaje en el que esto es un objeto y esto soy yo. Y como que en vez de que sea la herramienta, el lenguaje, es como experimentamos nuestra realidad. Que ya no tiene nada que ver el otro con nosotros. Quería contar una anécdota de que hace rato estábamos hablando de los perros, ¿no? De cómo cuando pasas tiempo con un perro te das cuenta del ser que es. Y no es que sea como, wow, es que el perro es súper inteligente. Más bien... nosotros, o sea, ya el lenguaje que traemos es que los perros son perros y las vacas vacas y no tienen nada que ver con cualidades humanas, ¿no? Sí. Y al tomarte el tiempo, al vivir en la naturaleza, al tener el espacio, ¿no? Al y hablar tener con el perro. Estados más receptivos y más expandidos, puedes conectar con estas cosas tan desde la experiencia, ¿no? Sí. Que la experiencia siempre lleva un grado de verdad si lo ves con conciencia. Así es. Sí. Y entonces, pues, surge lo que se llama la ecopsicología. Entonces, esta disciplina tiene una explicación que dice, hace una analogía de que el sufrimiento de las personas es en función del sufrimiento que está teniendo la Tierra. La especie, ajá, bueno, sí, claro. Sí, o los ecosistemas. Claro. Entonces, claro. Pues en eso, justamente se enfoca en esa desconexión que tenemos. Ya no solo es la desconexión, sino es el daño que le estamos causando. Claro, ajá. Ojalá fuera inocua la desconexión, pues no pasa nada. Pero claro, se tiene que manifestar este daño para voltear a ver qué cosas podemos hacer para corregirlo, ¿no? Y es la misma autodestrucción que nos tenemos sí, totalmente. Es la misma, claro. Es una analogía. Ajá, entonces, ajá. Eso es lo que le estamos haciendo a la Tierra, no lo estamos haciendo a nosotros, y por eso nos sentimos de esta manera. Es más, puede que hasta sea una consecuencia el daño al ambiente. O sea, mucho tiempo nos hemos dañado como especie, después nacemos y nos dañamos como personas, y después este conjunto de personas que conforman la sociedad le ejecuta el mismo daño a la naturaleza, al mundo natural. Sí, y mucho nos lo he pensado como que en nuestro mismo lenguaje, ¿no? El hecho de que, me describí de una manera muy poética o cursi, que si los niños ya no buscan bichos, ya no hay bichos, ¿entiendes? Claro. O sea, y es lo mismo, no es que dejaron de haber y entonces los niños ya no buscan, es que los niños ya no están buscando y también ya están desapareciendo. O sea, ya no es algo que consideramos. Entonces, un niño que crece en un mundo en donde casi no hay insectos y usa pesticidas o usa ciertos químicos, nunca tiene la idea de que hay un ser pequeño que se ve afectado por eso. O sea, ya es como dentro igual de nuestro lenguaje que todo lo vemos hacia lo que necesitamos, lo simple, y nos olvidamos de cosas bien sutiles. Y al mismo tiempo están dejando de existir estas especies, ¿no? Una idea que en el programa anterior no quedó como por las fallas, era esa situación de que los niños, o sea que al parecer, y yo creo que ustedes lo pueden ver, nacemos conectados, o sea, sí nacemos de alguna forma conectados, y la cultura nos va generando esta desconexión. Entonces, como eso, o sea, de niño, poder tener esa curiosidad por ver la planta a detalle, y no nada más, sí es una planta, ver las nubes, abrazar al tronco o algo así. Pero en el momento en el que la filosofía familiar te implanta familiar, cultural, lo que sea, esta separación de la planta, pues en ese momento entra toda esta también filosofía judeocristiana, o sea, esta idea de que nosotros poseemos la naturaleza, de que Dios nos dio un poder sobre
esa naturaleza. Sí. Entonces de ahí viene esta idea de, bueno, mientras nosotros no nos extingamos, todo está bien, ¿no? Entonces, realmente, o sea, uno lo puede ver en estas conferencias que hay sobre el cuidado del medio ambiente y tal. Organizan conferencias, tienes a políticos con traje y corbata discutiendo las alternativas y tal, pero no pasa nada. O sea, no realmente no hay decisiones que marquen un cambio. Todo se queda en discurso, ¿no? Entonces, la lectura que le puedo dar a eso es que sigue predominando esta filosofía, quizá ya a un nivel inconsciente, pero sigue predominando, de que realmente vamos a estar en el borde y aún así no vamos a tomar la decisión. Es decir, las decisiones que realmente podrían haberle beneficiado al ecosistema se tendrían que haber tomado en los años 40, en los años 50, en los años 30. Esa era la época para producir, en que un cambio podía realmente tener un efecto. Ahora ya el vaso ya se está rebalsando de agua, entonces ya estamos viendo el agua derramarse. Y en donde aquí entran un poco los psicodélicos. Exacto. Que pueden llevar a un proceso, como decían antes, igual y si 10 personas iban 4 años a una cueva, ¿no? O personas que nacen en la naturaleza, que tardaran el tiempo en adquirir como este lenguaje. O sea, es muy complicado que hoy la humanidad tenga un proceso de 40 años para tener esos entendimientos. Sí. Y llegan los psicodélicos, que te lo demuestran en una experiencia. Y esa es la tesis de Terence McKenna, esa es la tesis de Claudio Naranjo. O sea, estamos en una vorágine consumista, etcétera, de desencanto, que la única alternativa lo suficientemente rápida, no la única, pero la única lo suficientemente rápida para producir un cambio de conciencia de, ay güey, ¿qué está pasando acá? Aparece por vía de los psicodélicos, no por demeritar la meditación, ni la respiración, ni nada de eso, pero estamos hablando de rapidez. Entonces, un proceso meditativo, un monje de Tíbet dice que para alcanzar estados visionarios tiene que trabajar al menos 20 años, ¿no? Y si te vas al hinduismo más clásico, son 7 años por cada chakra. Entonces, ¿cuántos años te va a tomar tener experiencias ya completas? Pero con los psicodélicos puedes inducir shortcuts, atajos, accesos directos que te permitan vislumbrar de qué se trata esa experiencia, vislumbrar al lugar al que te lleva, y a partir de ahí, lo que mencionábamos en nuestra emisión anterior, a partir de ahí, enseñar a tu cerebro a volver a habitar ese espacio. Lo puedes entender por vía de ondas cerebrales, lo puedes entender por vía de cambios en tu respiración, lo puedes entender por vía de las segregaciones de neuroquímicos, lo puedes entender por una vía espiritual, pero el punto es que lo entiendas y que lo pongamos todos en práctica. ¿Estás tú de acuerdo con esta noción de que lo único lo suficientemente rápido para...? Pues estamos en un estado de emergencia, ¿no? Sí, bueno, por muchas cosas, pero si hablamos a nivel de degradación ambiental, estamos en un estado de emergencia ya. Estamos, ya no solo es la cuestión de lo que le está pasando a los ecosistemas, sino lo que nos está pasando a nosotros con eso, ¿no? De hecho, está hasta descrito ya el síndrome de déficit de naturaleza, ¿no? ¿En serio? En la que muchos de nuestros cuadros y se ocurre mucho en los niños, ¿no? Es porque, como dices, o sea, pues sí, el parque está allá afuera, pero pues eso ya es más artificial que nada. Sí, el parque que contra aquí toda mi tecnología. Y ni siquiera pueden jugar en el parque ya, claro. sí, ¿no? Sí, entonces, claro, ya no hay esa libertad de vete al parque y regresa y conoce, convive y conoce y todos los perros. Entonces, pues está sonando mucho esta cuestión, bueno, por lo menos en los que nos gustan estos temas de la ecodelia, pero me parece que hay que darle un marco ya urgente para ejecutarlo, ¿no? Porque yo que reviso todo lo que hay sobre el tema en muchos lados, incluso en páginas que hacen como difusión, como o sea, como que resúmenes de todo esto, como que dicen, ¿no? Pues los hongos pueden salvar al planeta o pueden ayudar contra el cambio climático, pero nunca se dice cómo. O sea, nada más. O el marco de referencia a partir del cual te guíes tú para llegar a ese objetivo. Ok, quiero salvar la naturaleza, voy a tomar ayahuasca, ¿no? Y lo que tú no sabes es que la ayahuasca que te estás tomando está generando deforestación en el Amazonas y está contribuyendo a una red de distribución de ayahuasca, ¿sabes? Entonces, aparte, no tenemos ese marco. Siento que es como parte de un proceso que sí es más corto que otros procesos,
Pero también veo, no sé si ustedes lo noten, es muy como una observación mía, que... O sea, es un proceso en los psicodélicos, ¿no? Como toda la conciencia. Son nivel de conciencia que dices, wow, soy uno con todo, ya entendí algo, ya tuve esta experiencia. Y de ahí la puedes usar igual por el nivel de conciencia que tienes en ese momento, el nivel de trabajo personal, de estar trabajando en tu vida. Te puedes quedar como que llevar a eso hacia, bueno, entonces estoy uno con todo, entonces no importa. O entonces hago esto. Y como que no hay esto de decir, ok, ahora que entiendo esto, como tú dices... Hay un marco, un proyecto, una visión hacia la cual puedo entregar esto aprendido, sí. ¿no? Porque entonces todos individualmente viven la experiencia y es, ok, qué bueno que ya te diste cuenta, pero existe también mucha gente que está con estas comprensiones y siente que no es su... Como esto de estar acá, yo ya lo entendí, sin embargo, aquí es donde se tienen que hacer las cosas, ¿no? Y sí, pues ahora sí que es muchas cosas, ¿no? Liderazgo, propuestas, sí. Ahí donde entran trabajo que estás haciendo. Y es urgente, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar viendo nada más el colapso. Y aquí sí hago una crítica. Me parece que esa idea individualista de no, estoy sanando yo y eso, me parece a mí uno de los fraudes ideológicos del neochamanismo, ¿no? Uh-huh. O sea, de lo que está ocurriendo en el neochamanismo más burdo y más comercial y eso, ¿no? O sea, porque nunca, o sea, todo el mundo habla de conexión y eso, pero, o sea, nunca dicen cómo, ¿qué, ajá, ¿no? ¿O con qué? ¿O a qué te estás conectando? Ajá, es donde se queda la parte como de la conveniencia y existe esto de que últimamente traigo mucho esta idea o sea, del esfuerzo, de entregar realmente ese entendimiento y irte hacia lo que es... O sea, porque muchas veces, por ejemplo, la gente espiritual se aleja mucho de lo político, sí. O se aleja mucho de su comunidad, uh-huh. y estamos como muy separados, como si no tuviéramos nada que ver. Y yo siento que lo que te da la psicodelia, que apenas como que he entendido un poco, es... Te da cierta certeza, por ejemplo, el entender a dónde te lleva la muerte, qué sucede, y sí. Perderle un poco ese miedo. Y entonces, bueno, ¿qué hago con ese? Uh-huh. Si ya sé dónde acaba esto, ¿cómo puedo hacer las cosas bien aquí? ¿O cómo puedo contribuir mi tiempo? ¿Cómo puedo poner o sea, ¿a qué me sumo, no? Sí. Y creo que existen buenas propuestas y se están haciendo, yo creo, muy buenas propuestas, sí. De cómo sumarse así eso, pero como tú dices, es tantitito en todo lo que existe. Sí, ¿no? Se están haciendo entre personas que están estudiando más en serio, pero pues el ambiente neochamánico, tanto de los que ofrecen estas experiencias como los que lo consumen, en realidad es otra desconexión. Es una gris. Sí. Eso es un tema interesante, o sea, creo que sí vale la pena profundizar acá, porque seamos claros, en una cultura como la azteca o la maya, que solo ciertos círculos tenían acceso a los hongos, por poner un ejemplo, esta era gente que no comía hongos para sanar el trauma, pues. Sí. O sea, era gente que no llegaba a un rango sacerdotal si tenías traumas, sí. Empezando por ahí, ¿no? Entonces, esta idea del enteógeno como medicina es occidental, porque somos una sociedad que carga con traumas que no tenían que cargar. Es una sociedad enferma, entonces entra como lo que entonces aquí se conecta con lo que dijo Eros. Yo sí creo que tiene que haber una etapa de sanación, pero el peligro, ¿cuál es? Quedarte ahí. O sea, quedarte 30 años para curar el trauma que tuve de niño, eso es del psicoanálisis, eso es de desperdiciar el tiempo realmente. O sea, lo que estas experiencias nos permiten es tener la capacidad de acelerar esos procesos para cambiar de etapa. Ya vi que está mal en mí, ya lo estoy tomando cartas en el asunto para corregirlo, etcétera. Ok, ahora, ¿qué puedo aportar afuera? O simultáneamente estoy aportando hacia... Sí, pero tratar de hacerlo afuera sin haber hecho antes tu proceso introspectivo, eso sí creo que es una pérdida de tiempo, porque sí, claro. ni vas a poder ayudar a otros, ni te va a salir bien, al final puede que acabes hasta más enojado con toda la experiencia, con el mundo, etcétera. Pero bueno... sí, mucho es la integración, finalmente. La integración, sí. Que de verdad quede, ¿no? Que de verdad como que pases un proceso, como que lo cierres y puedas llevar el aprendizaje, pues ahora sí que es el Hero's Journey, ¿no? Traer algo de regreso. Sí. Eso es... Sí, tienes que estar bien para poder aportar algo. Si no, mejor sí, cúrate primero y ya después aporta. Sí, pero es la diferencia, ¿no? O sea, las etnias que tienen tradiciones chamánicas, pues nos ven muy extraño, ¿no? Es que vengo a sanar. ¿A sanar qué? Uh-huh. O sea, nosotros usamos los hongos o la ayahuasca. Los usamos mágicamente para crear cosas. Para crear cosas. Ajá, sí. O para curar enfermedades. Pero
Pero bueno, también lo que pasa es que ellos no entienden que nuestra enfermedad es esa desconexión. Exacto. De hecho, ellos tienen un término... ¿cuál es la palabra? No la puedo recordar, pero es una palabra... panema. Panema, me parece que es la palabra. Que es el cuadro clínico que tienen los chamanes para definir la desconexión espiritual. De hecho, cuando tú vas y ya sea que tengas un problema físico o que tengas algo que quieres sanar, no, lo que tú tienes es panema, ¿no? O sea, pido disculpas si no es la palabra exacta, pero tengo idea de que esa es. Entonces agrupan todo el conflicto, toda la serie de conflictos en una palabra que al final es una desconexión espiritual. Sufres de desconexión espiritual, ¿no? Y cómo no, ¿no? O sea, y cómo no con toda la cultura que se ha creado. ¿Tú cómo delinearías los principios que debe de tener este abordaje, digamos? Bueno, podemos rescatar ideas de que ya se han planteado de varias disciplinas. Y a mí me parece que es la manera en que debemos abordar. Entonces, siempre cuando se habla de ecodelia, se habla de la ecología profunda. Y la idea más importante de la ecología profunda es de asumir que todos los organismos tienen el mismo valor que en este planeta, ¿no? Claro. Y tienen una función. Y pues, también se puede extender que ya no solo los organismos, sino los factores abióticos, como es el clima, y claro, los minerales y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí está bien. La ecopsicología dice, bueno, lo que hay que hacer como nuestro sufrimiento es un reflejo del sufrimiento de los ecosistemas, lo que hay que hacer, bueno, es primero aceptar también lo que leemos, lo que estamos haciendo, ¿no? Si uno no acepta qué es lo que pasa con estas convenciones de políticos, sí, totalmente. Que dices que, bueno, pues ellos llegaron en jet privado, sí. Tomaron su café en vasos de unicel, ¿no? Sí. Durante la conferencia. Entonces es bien difícil, o sea, tampoco es su culpa, o sea, pues viven en es todo, o sea, por eso es muy fuerte lo que se tiene que cambiar. Estamos hablando de desarticular y toma mucha fuerza salirse de eso, ¿no? Sí. Y la gente incluso estos políticos lo saben, o sea, están siguiendo un juego, un discurso, porque es lo políticamente correcto preocuparse de algo que ya está en el borde del colapso. Pero realmente, por eso a mí me parece increíble esta propuesta que hizo Graham Hancock en el podcast de Joe Rogan, donde él dice, bueno, cualquier político que se quiera postular para ser presidente o para tener un puesto de alto poder, mínimamente tiene que tomar una docena de tomas de ayahuasca. ¿Por qué una docena? Porque pues es lo que conforma una dieta, ¿no? Más o menos regular, 15 días que estuviste en la selva. 12 tomas de ayahuasca, y eso produce, incluso a nivel neurológico se sabe que a partir de ya ese número de experiencias se empiezan a producir estas nuevas conexiones. Entonces me parece totalmente sensato y coherente que se proponga ese tipo de... como una prueba iniciática, un ritual de iniciación. Algo iniciático, que en estas convenciones incluyera... Claro, esas son cuestiones hipotéticas, pero sería una gran diferencia si en estas convenciones incluyera una sesión con psicodélicos entre los líderes, ¿no? Sí, sería increíble. Tomando decisiones, pero pues ese es el asunto, ¿no? No sé si les toman las decisiones estando en el estado, pero al menos, bueno, como los árabes, ¿no? Que tenían esta idea de cualquier idea nueva la tenemos que discutir ebrios y la tenemos que discutir después sobrios. Si suena igual de bien que sonaba estando sobrios. Lo que decíamos de Ram Dass, de siempre ver las cosas desde siempre vivir como en dos estados de conciencia, en dos realidades, para poder ser objetivo contigo mismo, ¿no? Y para balancear realidades. Sí. Pero bueno, no nos desviemos tanto. Entonces necesitamos un cambio de modelos y de paradigmas, ¿no? Urgente. O sea, ya no funcionan los que tenemos. Pues ya no, o sea... no está más que visto, ¿no? Sí, no nos podemos detener a ver que si el capitalismo, que si es otros 50 años de estudios sociológicos que está mal. Ya sabemos lo que está mal, el problema es que no lo cambiamos, ¿no? Y es donde me interesa preguntar, o sea, ¿qué tipo de propuestas o proyectos o marcos, como tú dices, existen hoy en día, ¿no? O sea, yo sé que sí, a muchas personas, sobre todo el público, les interesa esto y es como a veces muy difícil por dónde... Sí. A mí me parece que hay que integrar de varias disciplinas y tomar el ejemplo de culturas que vivían conectadas con la naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, la
la etnobiología tiene un modelo en el que para abordar los fenómenos que va a estudiar, y entonces me parece que puede ser perfectamente aplicado para esto, ¿no? De los psicodélicos y con la conciencia ecológica. Entonces hay 3 conceptos bien interesantes que podríamos rescatar para eso. Entonces, uno es el del cosmos, que el cosmos es para las etnias la naturaleza, pero no la naturaleza como como proveedora, que es lo que nosotros tenemos. Sí, como el recurso. Sí, sino que es como el centro de todo, el centro de tu existencia, el centro de tu supervivencia. Y aquí viene el interrogante: ¿cómo haces que alguien entienda... ¿cómo le haces entender a alguien que la roca está viva y que la roca forma parte... Psilocibina. Sí, ok, ajá, vamos, o sea, la persona tiene la experiencia y lo capta y... Sí. A los 2 días ya volvió otra vez a su mindset ordinario. Claro. Entonces aquí entra el factor cultural, el factor educativo de la cuestión, el factor didáctico. Pues a mí se me ocurre... del lenguaje hacia poder hacer algo con eso. Ajá, a través del lenguaje, sí. A mí se me ocurre, por ejemplo, estos descubrimientos que ha arrojado la física cuántica sobre la idea de que decir que esta mesa es consciente no es una tontería New Age, sino que tiene un fundamento cuántico, ¿no? En el sentido de que para que los átomos puedan mantenerse unidos, la física cuántica ha descubierto que para que exista la partícula y que esa partícula no sea onda, tiene que haber un elemento de observación. Entonces, a partir de esto surge este dilema filosófico de, bueno, entonces si yo estoy volteando para allá y no estoy viendo esto, ¿esto existe? ¿O esto existe en el momento en el que yo volteo y estoy apuntando hacia acá? Entonces, esta idea de que... Esto lo reveló un físico, John Wheeler, ¿no? Hizo la teoría del universo participativo, que dice eso. O sea, para que el universo exista, el universo no se puede entender como algo aislado, sino que forzosamente tuvo que haber un factor de observación. Y eso es muy cabrón a nivel cosmológico, porque te está diciendo que hubo un factor de observación incluso en el momento del Big Bang. Para que existiera un Big Bang, para que existiera una manifestación de partículas, tuvo que haber observación. Entonces, esa observación es lo que se le está llamando conciencia. Esa observación es lo que algunos llaman Dios. Esa observación es lo que mantiene los átomos unidos. Si las personas, bajo un efecto psilocíbico, de pronto están viendo esto que parecen ser los átomos y yo parezco acercar mi visión a la mesa y de pronto empiezo a notar los píxeles que la conforman. Todo este fundamento cuántico, todo este marco teórico cuántico puede ser una explicación muy, muy válida para entender, claro, la molécula está viva porque la mesa está viva porque sus átomos se mantienen unidos porque hay un factor de observación. Ese factor de observación está presente en el árbol que se está talando, ese factor de observación está presente en el río que se está contaminando, y entonces creo que ese puede ser y creo que es la razón por la que muchos teóricos del nuevo paradigma como Ervin Laszlo, por ejemplo, recurren tan frecuentemente a la física cuántica, porque es lo único que te está dando explicaciones científicas de lo que está más allá de lo visible, ¿no? Ya lo subatómico, ¿no? Y para que se hagan cosas en este mundo, tiene que haber una prueba. Eso es lo que es, donde estamos como un poco atrás, que tenemos que esperar esas pruebas para poder de cierta forma actuar. Y aún así, cuando no lo sabes, ¿no? Ya está comprobado de cierta forma. Y yo creo que nos falta como esto de cómo lo traducimos a que realmente nosotros cambiemos cómo nos comportamos en el mundo, ¿no? Por más que esté probado, no acaba de estar ahí como la experiencia misma que solo te pueden dar estos estados a veces, o esta conexión, o la gente que realmente sale de la naturaleza o que está allá afuera y como que se vuelve algo intuitivo que ves. Como que siento que todavía hay una gran desconexión ahí, que es lo que a mí sí me preocupa, que he visto que hay un gran puente, ¿no? Entre el entenderlo y saber cómo llevarlo a cabo, porque es como si... entiendes, ahora tienes todo este set nuevo de herramientas, pero no hay un camino ya trazado, y pues mucha gente tiene que trazar ese camino, ¿no? Lo que vendría siendo la Asociación Mexicana de la Psilocibina, ¿no? O sea, es como... o el propio grupo de psiconáutica, ¿no? Exacto. O movimientos que hacen en el mundo, pero cómo llevarlo a decir, ok, pues voy a ser más buena onda con el perro, a decir, bueno, o sea, esto va a requerir muchísimo más de nosotros, porque estamos en un punto tan determinante. Sí, pero tenemos que encuadrar toda esta teoría, como dices. Bueno, la ciencia, pues hemos llegado a un punto en que la ciencia puede estar hasta cuestionándose a sí misma, pero la ciencia emerge
desde la observación, como bien lo dices, ¿no? Entonces hay que retomar conocimientos incluso ancestrales. Claro. Que esa es una de las explicaciones de por qué este resurgimiento de la era psicodélica, ¿no? O sea, es una necesidad, claro, que está emergiendo en la cultura. O sea, no es como que, no, pues de repente a todos nos gustó, no. O sea, como que parece que la cultura la búsqueda misma, del sentido también, ¿no? El que dejamos de escuchar a los abuelos, dejamos de escuchar la historia, es como que podemos con todo y volvimos a la magia, a algo supersticioso. O sea, y realmente cuando algo no funciona, la gente no lo hace. Entonces, cuando no funciona inmediatamente. Cuando algo no funciona, no lo sigues haciendo. Entonces, el solo motivo de que hayan siglos y milenios, en realidad, de prácticas mágicas, de prácticas chamánicas, es porque algo está funcionando de esas prácticas. Y eso pareciera que mientras no solo no lo comprendamos científicamente, porque muchas veces la física cuántica lo explica, pero aún así... a todos los padres, por ejemplo, de la física cuántica, que hablamos de Bohr, hablamos de Planck, hablamos de gente muy preparada, pero que al mismo tiempo también se acercó mucho a los temas místicos, fueron muy atacados cuando proponían este tipo de cuestiones. O sea, el argumento materialista cuando tú te vas por el lado cuántico, porque a mí me ha pasado, es, bueno, pero es que eso son partículas subatómicas, eso no tiene nada que ver con el mundo. El año pasado, hace 2 años, una cosa así, salió un estudio, creo que fue en la Universidad de Viena, que comprobaron que el pensamiento podía tener ya efectos a nivel, ya no hablamos cuántico, porque cuántico se sabe que siempre la observación genera un efecto cuántico, sino que ya a nivel molecular, o sea, ya un grado más arriba, ya no hablamos de algo subatómico, sino algo por encima del átomo. Entonces, realmente hay mucha evidencia de que esto, o sea, todo lo que hay de estudios sobre la conciencia que señala la evidencia de las experiencias extracorpóreas, vida más allá del cuerpo, cómo la conciencia puede sobrevivir. Esto que se le llama biocentrismo, ¿no? Esta idea de que el universo está diseñado para albergar vida. Sí. Y de que te vayas al nivel que te vayas del universo, sencillamente tiene que haber vida, porque si no, no hay universo, por lo mismo que explica la teoría participativa. O sea, sin observación no hay nada, entonces forzosamente existe esta observación presente permanentemente. Y solo conectando con eso, puedo conectar con esta idea de el daño a la naturaleza como parte de mi propia ignorancia, ¿no? Sí. Hacia mí mismo, hacia los demás, hacia el mundo. Exactamente. Y me lleva al siguiente concepto, que es el corpus, que es el conjunto de conocimientos que han existido, que se han adquirido y otras y se van transmitiendo, ¿no? También hay algunas situaciones en las que es un misterio cómo adquirieron esos conocimientos. Claro. Claro. Como en el caso de la ayahuasca. Claro, ejemplo, claro, ¿no? claro. Que bueno, las mismas mitología o las cosmovisiones dicen, no, pues es que fue revelado. Fue el dios jaguar, sí. Fue el otorongo, fue una deidad, ¿no? Y hoy suena como algo muy lejano a nosotros, pero si vives inmerso en ese mundo y si vives inmerso por generaciones escuchando a la selva, escuchando esto, claro. ¿Qué no te podría decir? Claro. Pero para nosotros viviendo en una ciudad es algo completamente foráneo, sí. ¿no? Y a ellos los sacas de la selva y los traes a la ciudad y es igual, o sea, aquí ya no... O sea, hay casos de un chamán muy poderoso en la selva no tiene la misma efectividad sí, en la ciudad. Sí, claro. O sea, por el mindset de las personas, o sea, puedes meter ahí 20,000 factores, pero... Que puede ser como el egregor, ¿no? Como lo que tiene un lugar que te reduce muchísimo. Sí, lo dicen ellos. Ahora que están haciendo giras los chamanes por toda esta necesidad de expandir estas plantas, sobre todo con la ayahuasca y eso, pues sí, hay gente que asume que pues no es el poder, ¿no? El mismo poder de curación, ¿no? O sea, en realidad están dando solo son como los embajadores de las... Sí, pero bueno, pues no tampoco podemos detenernos a pensar si eso está bien o mal, o decir, no, eso solamente se debe hacer en la selva y así, ¿no? Claro. Es un tema muy interesante, esto nos lleva al tema del neochamanismo, y aquí en mi experiencia yo me he encontrado a lo largo del tiempo que llevo en esto y cada vez que hablo con personas que están en esto, he encontrado 2 líneas muy claras,
quienes dicen que eso solo tiene que ser en la selva, pero después te encuentras con chamanes auténticos que no lo están haciendo en la selva, porque los hay. Y cuando les preguntas a esas personas, el común denominador que he encontrado es que ellos hablan acerca de una especie de profecía que los dioses les han dado, que es como un poco esta lógica de, güey, el mundo está colapsando, saca esto de acá de la selva, que ustedes ya entendieron el mensaje bastante bien, y llévaselo a los mortales, ¿no? O sea, que ellos sean los que ahora donde se tiene que ver el efecto de esto. Y más con esta comprensión de que eres uno con todo lo que es, o sea, sería... O sea, quedarte ahí en tu paraíso, en lo que te queda de tu paraíso, que también es eso, es una amenaza a tu paraíso, es salir a hablar, que es también de cierta forma lo que pues, creo que estamos intentando hacer por acá, ¿no? Ajá, o sea, sin dar la sustancia, pero sí hablando de ella y proveyendo este marco teórico. Entonces, es un tema muy fuerte porque habrán estos chamanes que de verdad lo hagan siguiendo esa línea, y a partir de ese fenómeno se empieza a gestar otro fenómeno contemporáneo que es el neochamanismo. O sea, ya estas huestes, ¿no? de occidentales que hicieron un retiro de ayahuasca y de pronto ya se sienten en el lugar en el que pueden atender grupos numerosos y ponerse en este lugar chamánico, que eso es un grave error. O sea, empezando por ahí, no todo chamán se especializa en plantas sagradas. O sea, un ayahuasquero es un ayahuasquero y un chamán es un chamán. Y un ayahuasquero no puede hacer las cosas que hace el chamán. Pero sí es muy probable que un chamán pueda hacer las cosas del ayahuasquero dependiendo dónde se haya especializado ese chamán. Hay chamanes que no toman sustancias, que todo lo hacen a través del ensueño, ¿no? Y hay chamanes que no pueden hacer ninguna cosa sin antes tomar un poquito de ayahuasca. Incluso cuando están entre ellos cotorreando se toman ayahuasca como si fuera un whisky, una cosa así. Pero es gente que ya está conectada. Y el problema es cuando nosotros como occidentales, en nombre de vamos a despertar la conciencia y vamos a salvar el planeta, solo estás contribuyendo a desgastar más el planeta, ¿no? Sí, porque solamente vas a tomar el psicodélico o la sustancia. Sin todavía estar sin todavía haber entendido lo uno que eres con lo demás. O sea, pues lo que te va a tocar dar a cambio de eso igual. Es que ese es el problema, que nada más se queda en eso, ¿no? Voy a conectarme con la Pachamama, tomando ayahuasca, ¿no? Pero no hay nada, o sea, y como dices, bueno, habría que sanar uno, sí, eso está bien, pero no te puedes quedar en eso. Claro, el problema es quedarse en eso, o sea, dedícale, vamos, si tanto es un año de tu vida a hacer tus ceremonias pero lo mismo, ¿no? En nuestra cultura ya no existe eso acerca de las cosas en general, entonces creo que es lo que tiene que cambiar, o sea, el paradigma con que nos manejamos en el día a día, ¿no? Proponer nuevas formas de hablar, de referirnos a las cosas, de llegar a una fiesta, no sé, cositas muy sencillas, porque me lo he preguntado mucho, o sea, realmente cómo haces que esto tenga un impacto, y es algo muy chistoso. Me pasó una experiencia que fui a un festival hace unos años en Squamish, en Canadá, en British Columbia, y antes del festival estaban los nativos del área, la gente que vivía en Squamish, y primero era un permiso a la tierra, decirle lo que ibas a estar haciendo ahí, hablando de que, oye, vamos a estar poniendo aquí música todo en medio del bosque, y entender lo que eso significaba, y la gente se quedaba después del festival a ver, así, a dejar la tierra. O sea, es como una conversación que fue increíble por saber que existe eso en este mundo y que hacia allá de cierta forma estamos yendo y que esos festivales crecen y que esto crece, pero sigue siendo algo así como que ¿en dónde ves eso, no? ¿En dónde ves esa, y al final eso que hicieron, ¿qué fue? Conexión. Este proceso dialógico, o sea, el hecho de dialogar con la sustancia. Tener vulnerabilidad para realmente hacer esas cosas, porque eso también implica un montón de cosas, o sea, es un tema que voy a tocar, que en este mundo que sí es como muy, nuestro mundo muy, o sea, puedo decir cerebro derecho y también mucho machista izquierdo, aquí, sí. Hay mucho de, ¿qué vas a hacer tú comprando flores? ¿Sabes? O sea, ¿qué vas a hacer tú sembrando plantas? O sea, es como ya algo muy así como que tiene que ver con nosotros y que estamos todo el tiempo yendo hacia más y por más. Es ya algo súper, súper profundo en nuestra cultura que viene desde, como, regresando a una desconexión profunda de algo muy sensible en nosotros. El tercer concepto del que voy a hablar es la praxis, y es eso, es la apropiación de la naturaleza, ¿no? Claro. Que es que bueno, en las culturas ancestrales, pues la apropiación en la naturaleza no era extractiva nada más. Claro. O sea, eso era un intercambio ecológico, no económico. Diálogo, claro. Sí, como esto, ¿no? O sea, voy a obtener
alimento, pero es un respeto, es un intercambio. Vamos, el propio aprendizaje personal se aprende a partir de un diálogo, o sea, de estar tú hablando contigo mismo y entonces te das cuenta de lo que dijiste y es, ay, güey, entonces, ¿por qué dije esto? Entonces esto me empieza a llevar a otras cosas, pero ¿de dónde vienen esas cosas? Si nos damos cuenta, siempre es un proceso de diálogo. Yo pregunto y no sé qué, pero algo en mí produce una respuesta. Sí. Eso es la conciencia universal. Entonces, cuando entiendes eso, ya no se te hace disparatado hablarle al honguito antes de comértelo. Claro. Ya no se te hace disparatado, esa bola de locos que están hablando de que venga un venado azul cada vez que van a comer peyote. No son una bola de locos hablando de un venado azul. Es un proceso dialógico que a través de él está manifestando un proceso auténtico de respeto hacia la sustancia, pero no es un respeto en el sentido cristiano de tener respeto por algo externo. Incluso el respeto, escuchar, ¿no? O sea, siento que también somos una cultura, o sea, digamos que la receptividad, que sería como también el yin, ¿no? Del mundo, es, por ejemplo, escuchar a las plantas, ¿no? O sea, si yo quiero trabajar con ayahuasca, yo quiero trabajar con hongos, ¿cuántas veces me pregunto también qué es lo que está buscando también esa planta? Porque también pasa esto, ¿no? Le puedes preguntar cosas. O sea, puedes saber qué es lo que requieren estas plantas, pero existe el usarlo, el imponer sobre algo que también es una forma. Tú pides, como tú dices, en una experiencia, puedes pedir a la ayahuasca que te demuestre algo, puedes, o sea, y sería increíble que lo hicieras con una intención mayor, una intención que va a ser para todos, ¿no? O sea, más transpersonal, pero también existe esto de tal vez puedes escuchar también. Sí. O sea, tal vez puedes quitar el ego de yo sé qué necesita el mundo, la planta, los hombres, las mujeres, y otra cosa que es escuchar, que no tenemos ni idea. Y para que una selva te diga qué mezclar con qué, tuviste que haber escuchado. Entonces, también es un mundo hiper masculino, ¿no? Hiper así. Emitir y recibir. Exacto, y falta la parte de la pasividad. Pero no quiero que nos desviemos tanto. Sí. Entonces, quería tocar el tema rápidamente de... Bueno, ahorita lo que tú quieras agregar y luego como movernos hacia hablar un poco de... En cuanto a investigación y esto que sé que hay mucha, tipo qué sustancias y bajo qué setting se ha visto resultados de personas consumiendo psicodélicos y teniendo un cambio en su actitud o en su mentalidad. Pues lo que está descrito últimamente es lo de la psilocibina, que genera, que puede generar, pero el contexto no es de que yo aquí en mi cuarto tomo psilocibina. Claro, y me voy a conectar con los árboles y las montañas, sí. ¿no? Entonces, pues esa es una propuesta, aprovechando que está ocurriendo esta difusión de gente buscando ceremonias y eso, bueno, podemos aprovechar este contexto neochamánico, pero dándole ya un encuadre, no paradójicamente egoísta, ¿no? Porque solamente va la gente a decir, no, individual, es que yo, y ya estoy sanando, ya estoy entendiendo, pero así se la llevan, ¿no? Entonces, podríamos integrar todas estas perspectivas de las que hemos estado hablando, pero en las ceremonias, ¿no? O sea, tendríamos que tener como que un diálogo también de esto con el ambiente neochamánico. Exacto, cosa que los neochamanes no hacen. O sea, lamentablemente la mayoría de los neochamanes, no todos, pero la mayoría de los neochamanes no se ponen a leer libros de ecología profunda, ¿sabes? Entonces no se integran estas cosas durante las experiencias. Saliéndonos un poco de lo chamánico, tú como administrador de este grupo de Facebook, ¿cómo ves ese proceso? O sea, de las personas, me imagino que han habido casos de personas que posteen cuestiones similares, ya sea que han querido conectarse a la naturaleza y a toda esta cuestión ecológica, o que les haya surgido durante el viaje este tipo de cuestión. Bueno, pues en ese caso podríamos aprovechar estas experiencias con psicodélicos en la ciudad para voluntariamente hacer una reflexión durante la experiencia sobre esto, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que estar en el bosque. Si las personas al tomar su psicodélico en su casa se tomaran un espacio del viaje para reflexionar esto que hemos estado hablando, de que las causas de nuestra desconexión con la naturaleza nos han generado esas sensaciones de depresión, de sensaciones de no pertenecer a algo. Entonces probablemente podamos se puede insertar el chip para poder reflexionar todo esto y en alguna ocasión en que tengan oportunidad, pues
estructurar este tipo de ceremonias, nada más que tendríamos que hacerlo, obviamente. Claro, ¿no? Y con esa propuesta de todo el mundo viene a vivir su viaje personal porque siguen sanando, ¿no? Es un proceso de sanación, pero también puede tener una intención, o sea, o si no en la integración de algo como comunitario, o sea, de algo que este entendimiento que está aquí, que todos acabamos de experimentar de una forma, aunque ciertas personas vivan la sanación, porque a veces sí es algo completamente interno, pero decir, ok, eso está ahí, ¿no? Y lo estamos sanando, pero como trabajar ya un poco más directamente en el segundo paso. O sea, ahora que comprendimos todo esto, ¿cómo vamos a integrarlo? ¿Qué propuestas pueden salir de aquí? Claro. ¿Qué necesitas tú? Esa sería la integración ideal en la cultura. O sea, que estas cosas ya no sean medicamentos, sino que realmente sea lo que le sigue. O sea, ¿qué va a pasar el día que ya no tengamos a 10 personas en círculo tratando de curarse los traumas, sino que tengamos a 10 físicos en LSD tratando de resolver la teoría unificada del cosmos, ¿no? O cada persona, no, o sea, eso es lo que es increíble, ¿no? O sea, en una comunidad de personas, que tú agarras así 10 personas de la calle, cada persona tiene algo que contribuir, es como su parte de algo que es completo, ¿no? Y entonces simplemente es como hacer brillar, ¿no? Como pulir esa parte de cada persona en beneficio de una comunidad, no en beneficio de sí mismo para sus proyectos individuales. Como que cambiar un poco esta perspectiva, que es lo que hacemos en Mindsurf, es lo que se hace en el grupo, o sea, tratar de reconducir estas dudas de las personas que aparentemente se pueden abrir a multitud de... Sobre todo a lo subjetivo, ¿no? Porque yo me encuentro en el grupo estos tipos de preguntas de ¿ustedes qué tal les fue? ¿Ustedes qué opinan? O sea, siempre están dejando el poder de algo tan delicado como la interpretación y la integración de una experiencia, se lo estás dejando a la subjetividad del tipo que ni conoces, que está publicando Soñé cualquier ¿qué significa? Y que él tuvo una experiencia en otro contexto, puede que con la misma sustancia, pero en otra dosis, en otro contexto, con otro set, con otro setting. Y entonces queremos homologar nuestra integración de experiencias basados en opiniones, lo cual es de lo más contraindicado posible, ¿no? Y es incluso paradójico con la psicodelia, ¿no? Que se supone que te tendría que manifestar tu alma, tu espíritu, el Dios interior, enteógeno. Pero viene esto de que, a ver, lo más importante en los psicodélicos es el set y el setting, ¿no? O sea, si hay alguien ahí tú en ese estado vulnerable, receptivo, hay alguien sobre ti imponiendo ideas, o traes ideas impuestas, te torna así eso, o sea, solamente amplifica lo que sea que traes adentro. Entonces, la intención tiene que estar y se tiene que saber, y creo que se empieza a saber más. Pero al mismo tiempo que esto crezca tan rápido, pues puede generar cosas más. Pero yo creo que, no sé, sí veo... Esto lo ha trabajado bien la teoría de información psicodélica. Entonces, de James Kent, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí les van una serie de pasos en los que pueden integrar sus experiencias psicodélicas hacia todo esto que hemos hablado. Cada quien, ya con el comentario anterior de que la experiencia psicodélica no puede ser de una manera, eso sería paradójico. O sea, cada quien debe de sacar su propia experiencia, su narrativa, construir su narrativa. No hay una buena o mala forma de hacerlo. No hay formas de qué ver o qué no ver. O sea, no va por ahí, ¿no? Entonces, pues son 5 pasos, que una es la ingestión, y esta también ocurre en prácticas chamánicas y eso, ¿no? Pero eso es como un resumen para qué podemos hacer, ¿no? La ingestión, que es la ingerir la sustancia. En este caso viene bien lo de la reducción de daños y lo que hacen en Mindsurf y todos estos grupos, y lo que estamos haciendo aquí de tener información sobre dosificaciones, sobre interacciones y todo eso, ¿no? O sea, una ingesta consciente, sí. O sea, porque se supone que todo eso que estamos hablando se dirige hacia un cambio de paradigma, hacia una evolución consciente, ¿no? Claro. Y si lo vamos a hacer con los psicodélicos, pues es esto, una ingesta consciente. Después sería una transmisión interna de la información que uno va adquiriendo, la integración de esa información, y también sería después la transmisión cultural, que es lo que se hace en estos espacios. Estamos transmitiendo nuestras experiencias psicodélicas a la cultura, y posteriormente se haría una integración cultural, ¿no? La integración cultural es en donde tenemos que avanzar ahí, integrar todas
las ideas y la información que hemos adquirido durante estas experiencias psicodélicas, integrarlas a la cultura, ¿no? Claro. A pesar que sí permee, ¿no? Sí, que se permee. Que permee, o sea, no tengan que permear. claro, hay ciertas manifestaciones como en el arte, en la música y eso, pero no parece suficiente. O sea, desde el momento en el que hay polémica por si se legaliza o no se legaliza, quiere decir que no está integrado a nivel cultural, ¿no? Y creo que no puede ser porque en donde está la atención y el dinero y las personas que pueden hacer un cambio no están interesadas en cambiarlo a través de la música y el arte. Entonces creo que por más que tú entonces quieras descalificar políticos o gobiernos o leyes, es donde tiene que haber un cambio. Claro. Entonces te tienes que interesar por esto, ¿no? Sí. Para mí es un proceso muy interesante desde que empecé con Mindsurf, poderme acercar a esta comunidad que ahí está, ¿no? Como ahora sí que en primera fila intentando, o sea, más bien que veo esta madurez psiconáutica, ¿no? Sí. Que lo que hablamos, ¿no? El proceso de autoconocimiento, ¿no? La ingesta temprana en la vida. Curar tus procesos, ir entendiendo, o sea, clavarte mucho en el ocultismo, la mística, la magia, luego la ciencia, y ahora es como, ok, y ahora pues es el proceso natural del humano, ¿no? Ahora sí tengo algo que traer y lo tengo que bajar, y si no, ¿para qué fuiste? Pero hay que integrarlo a la cultura, o sea, a pesar de la prohibición, se ha mantenido ahí como algo under. Digo, en los últimos 10 años pues ya ha cambiado la cosa con el renacer psicodélico, pero me recuerda mucho a lo que decía Terence McKenna sobre el DMT. O sea, las implicaciones del DMT son tan grandes que puede reestructurar todo el aspecto psicológico de la persona, bla, bla, bla. Pero para hacer que esto se vuelva algo integrado en la cultura, nuestra obligación como psiconautas, decía él, es volver todo este fenómeno un tema de preocupación general, de preocupación del público. Sí. Esta duda de fumas una sustancia que el mismo cerebro produce y de pronto accedes a un lugar al que pueden acceder otras personas, o sea, ya mete este interrogante de si esos lugares son imaginarios o reales, y ahí te encuentras con seres que saben cosas que tú no sabes y puedes dialogar con bla, 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 bla. Cuando empiezas a meter todo ese fenómeno, y esa es la gran contribución de Terence, y empiezas a armar una mitología de todo ese fenómeno, el tema empieza a volverse un tema de preocupación general. Al público le debería de interesar, güey, ¿qué pedo con una sustancia que la fumas? Claro. Y de pronto estás teniendo un intercambio de información con otros seres, más allá de si son reales o no. El fenómeno en sí mismo tendría que causarnos tanto impacto que realmente o al menos yo lo veo un poco como mi función, es poner esta duda en la cultura. O sea, ¿qué onda con estas realidades, con estos seres, con estos fenómenos, con estas prácticas? Sí. Pero es muy difícil ver cuando estás como tan, o sea, cuando crees tanto en esta realidad, ¿no? Cuando no has tenido esa otra versión, esta forma de ver el mundo en la que dices, igual hay algo más, ¿no? De ahí la expectativa de que esa preocupación general sea tan fuerte, claro, que haga que las personas digan, bueno, voy a explorarlo por mí mismo, ya no voy a leer un libro que habla del DMT, ahora voy a probar con el DMT y voy a sacar mis propias conclusiones. Quizá yo diga, pues estos seres es el cerebro en el químico y no son reales, bla, bla, bla. Da mucho, al ego le da como mucho miedo, pues perder poder, obviamente. Sí, abrirse a narrativas que no son las... Pero hay que superar esa parte, o sea... Totalmente, okay, totalmente. A lo mejor los psicodélicos no han permeado en toda la cultura, pero pues los que los hemos consumido, pues ya hay que dejar de quedarnos atrapados hasta ideas de hace 50 años, claro, o más contemporáneas en si son reales o no, o si... Que es el mismo debate de... Sí. Entonces, o sea... Sí, atrevernos a ir con nuestros entendimientos ya adquiridos a... Pues sí, tu experiencia psicodélica es auténtica, punto. Ya, no discutamos más. Sí, o sea, lo que se manifestó es fenomenología pura, ¿no? O sea, se manifestó... Es real, o sea, se manifestó, lo viste, ya no entres en el debate de si era sólido o era intangible o era un espíritu, era un alien. Es lo que siempre decimos, ¿no? O sea, no nos podemos retrasar. Exacto, no podemos retrasarnos. Otros, o sea, no discutamos ya en los grupos. Exactamente. O en las conferencias. Eso es tremendo, y es una invitación al público, es lo mismo, receptividad, ¿no? Que es esta energía femenina que me da gusto que esté entrando mucho al mundo, que es, a ver... Vamos más allá de probar quién está bien, quién está mal, si ellos, nosotros, todo lo que nos enseñan los psicodélicos, que es donde dices, de verdad sí probaste esto, pero pues sí, lo puedes probar y regresar a tu individualidad, porque todavía no tienes el lenguaje adquirido para sembrar la semilla del conocimiento que acabas de... Por eso lo más importante, más que la propia experiencia, es el lugar desde el que entras a la experiencia. Y la educación. A eso me refiero. La educación, o sea, a mí es lo que me gusta pues, de estos espacios, ¿no? Que igual hay alguien que no ha probado alguna sustancia...
ya ve un nuevo camino bajo el que la puede probar, unos nuevos lentes que se puede poner y tal vez ya tendrá su experiencia como tenga que ser, pero igual ya sabe que de entrada puede haber una intención, ¿no? O sea que eso es algo que de verdad para muchas personas es súper revelador. Entonces... Pruébalo una vez sin intención, pruébalo una vez con intención y date cuenta las diferencias que hay en el resultado de la experiencia. O sea, tan sencillo como eso. Tienen tarea, chicos. Y tampoco caer en cada quien tiene su propia experiencia, porque entonces nos perderíamos también. Y caemos en el narcisismo. O una individualidad ya extrema que nos llevaría al colapso como humanidad, ¿no? Porque... Es autoobservación constante y mucha fuerza para sostener esos cambios. Y aquí también me gustaría, ya para ahondar esto, para poder unir esto, integrar una herramienta que desarrolló Barbara Marx Huber, que en paz descanse, también el año pasado la perdimos. Ella dedicó su vida a buscar este siguiente paso en la evolución, ¿no? Más creatividad, más amor y más libertad. Sí, ¿no? O sea, y decía, bueno, pues nosotros o sea, no hay nadie que sepa, que sea experto en lo que está ocurriendo, porque jamás habíamos estado en este punto de sobrepoblación, de tanta tecnología, de guerras y eso, ¿no? Entonces hay que tomarlo con calma, o sea, no hay nadie experto, no nos podemos quedar tampoco sin hacer nada. Nadie tiene la capacidad de resolverlo, o sea, no nos vamos a esperar a que los líderes lo hagan o los activistas o eso, ¿no? Y la fuerza de los entendimientos que tenemos es grande y es real y la viviste y tienes voz. Eso pasa mucho que en este país mucho es algo muy cultural, también es de género, todo eso. Nos cuesta mucho trabajo tener voz, atrevernos a proponer cosas nuevas, ¿no? O sea, para mí yo lo veo como simplemente en un lugar donde no está viendo amor, donde no está viendo empatía, tú llegar y ser el empático y ser el amoroso. O sea, es difícil tener ese valor y esa vulnerabilidad de proponerlo, y es como un recordatorio a eso que vivís es tan real que deja que se integre en tu vida y actúa algo diferente, y ¿no? después de integrarlo en tu vida hay que integrarlo a la cultura, porque eso es lo que urge, ¿no? Entonces ella propone lo que es la rueda de la co-creación, y es ya a mí, aterrizándolo a esto de los psicodélicos, me parece que es la integración de las experiencias psicodélicas a la cultura, ¿no? Pero para esto tendríamos que ser activos. Y pues en todo este rollo de la psicodelia vemos profesionistas de todos los niveles, y también hay gente que oficios y eso. Entonces integrar sus experiencias a sus campos. Exacto. Y de esa manera lo vamos a permear. Claro. Creo que también es un concepto budista así como clave, ¿no? Es como desde donde tú puedes, ¿no? Mejorarte a ti mismo. Sí. Y hacer un poquito algo por los demás, por el bien de no solo de la especie, pero del mundo entero. Hacer tu parte, lo que puedas hacer un poco mejor, no caer en esto de, ay, como no puedo mañana dejar de manejar, de trabajar, de consumir, no importa, haz lo mejor que puedes de donde puedes. Y Barbara Marx Huber habla esto de como de la vocación como iluminada, ¿no? O sea, de la vocación como excitada, o sea, el decir, esto me llama, ¿no? Esto me jala y por ahí puedo entregarme tal vez para el mundo, para empezar a hacer un poco las cosas mejor, pero hacerlo. Sí. Y o sea, también lo que nos puede llevar al colapso es eso de decir, bueno, a ver, yo soy experto en 5-MeO o DMT, pero no les voy a soltar la información a nadie, no, o sea, esas tonterías, o sea, no podemos usar la psicodelia para cometer los mismos errores que estamos criticando. Lamentablemente eso, si analizamos el panorama muy fríamente, hay estas excepciones, existen estos grupos donde es más responsable el manejo de la información y tal, pero a grandes rasgos eso es lo que está pasando. Se permean los arquetipos replicando y no sabemos, lo peor de la cultura. Lo que pasa en la política, ¿no? Un grupo acusa al otro y cuando ese grupo está en el poder, es lo único que sabemos hace replicar. Lo mismo que el anterior. Replicamos con lo que crecimos, lo que vimos suceder alrededor de nosotros, y tenemos que ser muy conscientes para poder crear. O sea, crear desde un lugar que no sea el de aquí y el que aprendí, pero que sea un lugar auténtico del corazón, un poco. Sí. Para cerrar con una nota de amor. Sí, o sea, entonces tenemos que desarrollar esta parte de co-crear entre todos, que es lo que estamos haciendo en Mindsurf. Yo en Mindsurf no he visto ningún problema
de ese tipo. En Vía Sinapsis tampoco, pero bueno, para mi gusto es gente cada quien como más trabajada sí. y más estudiada en ese sentido. Pero, en donde se nota real lo que puede hacer los psicodélicos bien usados. Es una comunidad a la que todo mundo está invitado, que es realmente como, ok, hay algo tan poderoso aquí que cómo puedo yo desde donde sé dar algo. Y todo lo que pasa por Mindsurf es, pues yo sé hacer esto, pues yo tengo esto, pues yo... Sí, ¿no? Y es como... sí, pero hay otros grupos de esos ambientes en los que sí se están tirando. Claro. Entonces, eso está mal. Sí. Eso está mal y es incongruente con lo que estamos predicando. Porque la neta, o sea, la experiencia psicodélica es tan abarcativa en todos los ámbitos de la vida y de la existencia que el propio Thomas Roberts escribió un artículo que se llama ¿Cómo ser un investigador psicodélico? Algo así, donde justo él comenta que la principal cuestión, o sea, que le escribe a alguien que tiene un psicólogo, le escribe a alguien que es químico, le escribe a alguien que es biólogo, y todos manifiestan la misma preocupación, que es no saben la manera en la que pueden plantear a la experiencia psicodélica como algo importante, ¿no? Lo suficientemente importante para que les acepten proyectos, para que sea integrado en la cultura, en este caso sí, de su campo en específico. Y él dice, bueno, la clave en todo esto es, resumiendo, menciona las implicaciones del estado alterado. O sea, las implicaciones del estado no ordinario en la pintura. Las tiene, y un montón. Las implicaciones del estado ordinario en la administración, las tiene, y son un montón. Entonces, si empiezas a ver campos por campos, por campos, por campos, todos está en todos, cuando metes la variable del estado no ordinario, las potencialidades de las diferentes realidades que se pueden gestar a partir de eso son muchísimas, por no decir infinitas, ¿no? Sí, ¿no? Excelente. Entonces, pues, compañeros psiconautas, los invito a que lean, a que integren sus experiencias, que investiguen para poder hacerlo responsablemente y conscientemente, a que integren sus experiencias y ahora vamos a integrarlas a la cultura. Pero claro, pues, la única manera de integrarlas a la cultura es de una manera consciente, y eso nos va a hacer brincar al siguiente paso de evolución, claro, porque no hay otra forma. Sí. No podemos arrastrar ignorancia dentro de la psicodelia o egoísmos, o dentro de los enteógenos hacer grupos de poder, o sea, lo mismo que estamos criticando con la cultura. O dejar que el sistema de creencias del chamán, o sea, a mí me pasó muchas experiencias donde por culpa del chamán yo no podía viajar a gusto, sí, porque veía cosas que no me gustaban, porque veía cosas que no eran correctas, y eso también fue una lección que tuve que aprender, que fue como realmente establece tú la conexión con la sustancia. Y si tienes que pasar por encima del chamán, o sea, no pasar en el sentido de agredirlo a eso, pero pasar en el sentido de que no dejes que su cosmovisión te arruine tu experiencia. O sea, si tienes que elevar tu cosmovisión aún por encima del chamán, hazlo, ¿no? O sea, sí, que sea conexión, que sea conexión, ¿no? Okay. Sí. Entonces sí. Y lo que Terence también dijo, sumerjámonos en el mar psicodélico y traigamos algo, ¿no? Algo de regreso. O sea, no nada más, sí, porque algo que el se Hero's Journey. Sí, porque se le ha malinterpretado lo de las dosis y nada más ir y ver y nada, pero también él aclaró muy bien al final de todo ese discurso de traigan algo. Y al final... Y encuentra a los otros. Que cae siendo, lo único que entiendo hoy es que hay que hacer algo bueno por el otro, ¿no? Hay que poder estar para el otro como sea, al final. Claro. Y para eso tienes que estar bien. Exacto. Entonces, observar la naturaleza tiene muchas lecciones, ¿no? Las mayores lecciones que me he llevado en la vida ha sido de comer hongos en la naturaleza. O sea, tiene todos los lenguajes para entender. O sea, estás observando y ahí está la paciencia, la compasión, todas estas virtudes que nos faltan. Entonces, regresar a lo sencillo, incluso si van a... pasa esas experiencias que he leído varias de... comí hongos en mi casa y hablé con... Entendí que mi planta quería luz y mi planta me dijo que necesitaba... O sea, esa sensibilidad, regresar a esto sencillo, más que llevártelo al festival, tal vez. O sea, empezar por entender tu mundo. Y dijiste la clave ahorita, hablé con la planta. O sea, la clave es, volvemos a lo del inicio, este diálogo. Ese diálogo es el que te permite tener el aprendizaje, ¿no? Terence decía, no te quites el sueño pensando en si el ser es real o imaginario. Pregúntale cosas que tú no sabes, cosas por las que entraste al escucha,
por las que entraste a la experiencia, si el ser te empieza a dar respuestas que tú no sabías, pues ya, o sea, llega a la conclusión personalmente de si es real o no es real. Sí. Pero te está dando respuestas de cosas que necesitabas. Entonces, más que ser real o irreal, estás descubriendo que esa experiencia es útil. Y sales de esta dicotomía real-imaginario. Es útil. Lo que, si no, es nada más parafernalia. Es esto que advertía muy bien el trabajo de Salvador Roquet, ¿no? Esta cuestión de cuando todo fue un viaje hiper psicodélico y vi a Shiva y vi a los dioses y pero muchas veces eso es una propia manifestación del yo, es una respuesta natural de los circuitos imaginativos del yo, y lo verdaderamente valioso está atravesando esa fase, que es atravesar tu locura, atravesar tus núcleos psicóticos, tus núcleos neuróticos. Y ahí es donde está el verdadero aprendizaje. Pero no llegas a eso pensando, llegas a eso dialogando con el efecto de la sustancia, con el ser que estás viendo, con el árbol, con el hongo, con la montaña. Pero es a partir de este diálogo. Creo que eso es lo más valioso que me llevo de este programa. O sea, el diálogo como equivalente de la conexión. Y cuando una persona no está conectada, ve el diálogo como algo tonto. Yo no le voy a hablar a una plantita, yo no le voy a hablar al hongo, ¿en qué va a cambiar que yo le hable a la pastilla antes de tomármela, ¿no? Sí, pues sí va a variar. Sí, ten humildad y te va a enseñar. Sí va a variar. Te va a enseñar muchas cosas. Sí. ¿Con qué te gustaría cerrar esto? Pues, bueno, me gustaría ser muy puntual en que la propuesta ecodélica no es solo consumir la sustancia y con eso se va a arreglar todo. O sea, es lo que hemos sacado aquí. No nada más es consumir la ayahuasca, el hongo, la LSD, y con eso ya estoy reconectándome. Sí, no es ibuprofeno. Sí, claro, sí. O sea, entonces, pues la integración personal y después la integración a la cultura para traer algo. Y eso es con lo que yo me quedo. Sí, y algo que da para otra plática es también algo de la ecología enteogénica, que ya sería cómo poder consumir también haciéndonos responsables de que ese consumo no está generando daño. Ese consumo no está generando daño, sí, o sea, saber eso. Entonces eso también es importante que lo desarrollemos en algún momento para no quedarnos, no ser inconsistentes, ¿no? Sí, nada más creo que sería de buen gusto soltar este dato de que la ayahuasca está en peligro. O sea, hay ayahuasca, se tiene estimado para los próximos 10 años. Y después de eso vamos a estar metidos en un problemón. Sobre todo con todos los regímenes que están en el sur del continente y todo esto. Pero bueno, tomar ayahuasca implica una responsabilidad ecológica también. Sí, eso. Y todos, ¿no? Los hongos también. Y los hongos también. Digo, los hongos finalmente está el tema del autocultivo. Pero eso va a ser muy chido, poner atención al autocultivo consciente. Sí, consciente de estas cosas. Entonces, eso da para... El peyote también, otra situación muy delicada. O sea, son temas importantes, ¿no? Sí. Que hay que hablar. Sí. Queda pendiente. Y no es más importante resolver a veces tu trauma que ir a destrozar ecosistemas. Entonces, creo que tiene que ser un piénsalo, balance. ¿no? O sea, realmente... bueno, también se produce un daño al ecosistema. El sacrificio. Voy a tomar algo, pero entonces, ¿qué tanto yo voy a tener que... Como Claudio Naranjo lo dijo súper bonito. Su hijo se murió cuando él tenía 11 años. Y es donde tuvo se fue al desierto y es donde tuvo como todo como renacimiento, ¿no? Y dijo así es como si solamente valiera la pena la muerte de mi hijo si yo me iba a transformar y volverme a nacer. Claro. Con una persona que iba a dar algo al mundo, ¿no? Claro. Entonces, ya tenemos que... Pero hagamos un intercambio ecológico y no un intercambio económico nada más. Claro, sí. Entonces hay que pensar las maneras también de poder subsanar esa... Sí. Totalmente. Eros, muchísimas gracias. No solo por esto, pero por tu trabajo en el grupo, en Mindsurf, en todo, ¿no? Es increíble escuchar todo lo que tienes que decir y sé que aquí seguimos. Cuando quieras también dar cualquier mensaje, pues aquí está tu espacio. Sí, creo que este fue un muy buen mensaje para el grupo de Psiconáutica, que es como gente que está muy ya en este nivel de interés por los temas. Y también para el público en general, que se acerquen a estos grupos responsables. Tenemos varios colectivos en la Ciudad de México que damos difusión. Nosotros como Mindsurf, Vía Sinapsis, Nido en los festivales psicodélicos. Entonces se está gestando algo muy chido, justo tratando de reencauzar este interés hacia algo más ético, responsable, sensato. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.